Hola, ¿me está grabando? Pues bienvenidos, bienvenides, comentarios. Bien, estoy mirando, perdón, los detalles. Esto es un vídeo de narración de historias sagradas, diría yo, de la tradición india. Explico esta serie de vídeos. Hola, en Facebook todavía no estoy entendiendo. Hola Mónica, vale, digo que no sabía quiénes son los que están conectados. Pues explico también porque queda grabado que esto forma parte, estos vídeos forman parte de una performance, lo llamo, un acto artístico de 12 años que consiste en el voto de, durante 12 años, dedicarme completamente al estudio de una gran obra india que se llama Mahabharata, que relata la historia de la humanidad y cómo hemos llegado a donde estamos. Durante estos 12 años me comprometo a estudiar esta obra y cada 15 días publicar un escrito en una página que se llama Respirar el Mahabharata, y cada 12 del 12 estrenar un espectáculo nuevo que consiste en narrar una parte del Mahabharata. La idea es que en 12 años se prepare un espectáculo de narración oral del Mahabharata, y que el proceso de preparación sea compartido. Que los que lo van siguiendo pueden ir viendo cómo evoluciona el proceso. ¿Por qué? Porque el Mahabharata es enorme y contiene tanto material que era la única manera que se me ocurría de poder narrarlo, estudiarlo y a la vez compartir todo lo que tiene, o todo ni en broma, pero gran parte de lo que tiene, de hacer honor al contenido. Hola Sergi, ahora estoy viendo también el Instagram. Ivanina, ¿qué tal? De ahí el contenido es tan grande de esta gran obra que aparecen otras ideas de ir narrando en este proceso, y una es esta de los encuentros semanales de los martes. Esto empezó como encuentros presenciales, que eran los miércoles en una tetería en Barcelona, y en un momento cambió a estos encuentros online, transmisiones online, donde intento seguir con la experiencia oral, pero es un experimento que voy viendo a medida que pasa. Entonces, una de las cosas que quería compartir, que me he estado dando cuenta, es que el funcionamiento es bastante distinto del presencial, obviamente, y que en los encuentros presenciales lo que trabajé mucho fue la intuición, porque yo no sabía nunca qué pregunta me haría. La idea es que yo estaba en la tetería y que alguien venía a la tetería, a veces venía directamente a verme porque yo lo anunciaba, o a veces era alguien que pasaba y veía el cartel y me veía ahí sentado y se acercaba y preguntaba que qué hacía allí, y yo le explicaba que estoy aquí contando historias, y a veces decían bien y se iban, o a veces preguntaban ¿y qué historias? Y de ahí acababan sentándose. Entonces, a partir de las preguntas que hacían, yo pues explicaba las diferentes ramificaciones y historias y subhistorias y historias dentro de historias que tiene este corpus, que algunos ya conocéis, pero siempre sin saber qué me preguntarán y desde la intuición. Al cambiarlo a online, yo propongo que la gente haga preguntas, algunos lo hacéis en vivo, en el chat, pero otros también, muchos me escriben, y entonces lo preparo o me lo guardo para la siguiente semana, con lo cual hay un elemento de espontaneidad que se pierde, y, y bueno, esto cambia mucho las cosas, porque significa que ahora sí que me estoy preparando algunas cosas.
algunas historias. Entonces, no tiene sentido tampoco no hacerlo, sino que creo que es algo a desarrollar. Y también el tema de la interacción con los que os conectáis en vivo tiene que ser diferente. Y una de las cosas que creo que pasaba es que al tener una lista de temas a tratar, que la gente ya ha pedido antes, eso no da lugar a intervenciones. Porque si hay una lista y yo aviso de que voy a hablar de X cosas, y muchas veces intento meter mucho en una hora, pues hay tanto que quiero contar que no da espacio para un silencio, para que alguien pueda participar. Hola Pedro, buenas tardes. Bueno, son comentarios que tenía ganas de hacer porque esto queda grabado. Ahora lo estoy subiendo a un canal de YouTube que se llama Mijael Gadish, como yo. Es mi canal, el automático, el que sale de Google. Ahí estoy subiendo estos vídeos, un poco para ir dejando un archivo de este proceso que ahora estamos en el 5.º año dentro de este viaje de 12 años que empezó en el 2015, de hecho. El estreno del primer capítulo fue en el 2016 y el último, si Dios quiere, será el 12 del 12 del 2028. Prepararos también el que le interese para el 12 del 12 de este año, del próximo diciembre, porque será también el primer estreno que haré online, porque cada año intento también recuperar al final del año un poco lo que ha habido, lo que ha pasado durante el año, la parte del Mahabharata por la que he transitado y también un poco la situación general de este año mía y del entorno. Entonces este año tiene que ser sí o sí online, así que se podrá por primera vez ver en simultáneo en varios países. Y bueno, aquí estamos con una pequeña introducción. Los que estáis en el vivo ya sabéis que si queréis decir algo, si queréis preguntar, intervenir incluso sobre este tema del voto de 12 años y esta introducción que he hecho. Y hoy, pues, había avisado de que quería hablar bueno, del andrógeno cósmico, lo llamé, o no sé, ahora no me acuerdo qué título puse, pero iba de esto, iba de cambios de sexo, por una pregunta que alguien hizo, que es si habían cambios de sexo en esa época. Claro, ¿a qué época se refiere? Se refiere esas historias todas hablan de la era anterior a la nuestra. Ya sabéis que describen estas historias la historia de la humanidad hasta el comienzo de nuestra era, que es la era de la confusión, que se llama Kali Yuga en sánscrito. Y de esta era, en esta era está la semilla de la era perfecta otra vez, que renacerá la perfección. Y después esto degradará otra vez a otra era de la confusión, y así se van sucediendo las eras hasta que todo desaparece y se reabsorbe dentro del ombligo, poéticamente dicho, del ombligo de lo que está en todo. Como que dentro del ombligo del universo, de lo indiferenciado, todo se absorbe. Hola Diego, alegre de verte. Y ahí, pues, por un tiempo indefinido, porque no hay tiempo, porque no hay diferencias, todo esto está indiferenciado y después vuelve a salir y vuelve a pasar el mismo proceso. Ahora voy a la pregunta. Y esto se reabsorbe otra vez al cabo de miles de años o millones y después vuelve a salir. Y la pregunta clave que alguien está haciendo en Instagram es si se sabe cuándo acaba Kali Yuga. Pues hay diferentes cómputos. Hay diferentes cómputos y diferentes maneras de verlo. Si te interesa, me mandas un mensaje por privado para recordármelo solo. Y, hola Cristina, y te puedo mandar un artículo donde se comparan los diferentes cómputos que hay, pero también a mí me gustaría entrar en un poco la visión quizá menos literal de esto, y es enfocar en el hecho de que la semilla de Satya Yuga, de la era de la verdad, ya está presente ahora.
O sea, quizá no consiste tanto en esperar a que haya un cambio, sino en enfocar en el cambio que ya, en enfocar en lo que ya existe, de hecho, porque no se ha roto el hilo conductor, digamos. Tenemos lo que hay, la verdad todavía está presente, es lo último que queda y esto no puede desaparecer. Entonces esto está presente ahora. En forma de historia, justo la semana pasada al final lo comenté, esto que hay una historia de un rey que un herrero le donó una estatua de Saturno, que es un planeta que siempre trae cambios, que son muy agitados, pero no necesariamente malos. Parece desde el momento que quizás sea negativo, pero después son necesarios. Entonces, en este caso, por ejemplo, Saturno lo que trajo fue la presencia de la estatua de Saturno, trajo que se fue, primero de todo, se fue la abundancia de la corte. O sea, Lakshmi, que está deificada esta abundancia, es una diosa. Y cuando se fue la abundancia del reino, también se fue tras ella el honor. El honor en el sentido del honor que le daban, tengo que bajar esto de Facebook para ir viendo si alguien pone algo, y cuando se fue el respeto, y todo esto se puede deificar porque cada nombre en sí es una cualidad y también podría ser una divinidad. Y cuando se fue el respeto, pues se fue también la ética o el autorrespeto del reino. Y así se fueron yendo todas las cualidades hasta que la última en irse fue pues la verdad, la sinceridad, Satya, que es lo que hay. Y cuando el rey fue que ya se iba incluso la sinceridad del reino, ahí se negó a aceptarlo y la agarró del pie y la estiró fuerte para abajo y la obligó a quedarse. A esto se negó a renunciar. Y cuando las otras cualidades que se estaban yendo en cadena vieron que se estaba quedando atrás la verdad o la sinceridad, se negaron a huir y fueron volviendo, porque ninguna quería irse sin la sinceridad, hasta que volvió a bajar incluso Lakshmi, la abundancia. Pues quizá en esta era estamos también en esto, como agarrados a lo último que nos queda, que es esto de la sinceridad, sea lo que sea, porque eso también es una palabra abierta, es un viaje también experimentar qué es lo real y qué es lo sincero. Y de esto van estas historias, van mucho de esto, de la profundidad de la realidad, no lo literal, sino lo real. Y con todo esto, volviendo al tema del cambio de sexo, que era la pregunta que se hacía, pues tiene que ver con todo esto, sobre todo el enfoque que quería dar, que siempre estas preguntas, a veces no puedo contestar directamente a la pregunta, también al ser por escrito y no tener a la persona, voy con las preguntas un momento, al no tener a la persona delante, no sé exactamente a qué se refería. Entonces, cuando preguntaba si habían cambios de sexo en esa era, pues claro, si se refiere a cambios de sexo físicos, es una pregunta. Entonces, también eso es algo en lo que me gusta insistir y volver a decir que lo que yo presento es un trabajo de profundización, de asimilación en mí, en mi vida, en el estudio, de este cuerpo de historias, de una cosmogonía, que tienen una cualidad transformadora interna muy interesante. Después la pregunta de, muchas veces, al ser originario de la India, mucha gente hace el salto y pregunta cosas como, por ejemplo, sobre el cambio de sexo en la India, hoy o en la antigüedad. No tengo ni idea, porque no es lo que estudio. Lo que sí me gustaría hablar es de la relación entre los diferentes sexos desde estas historias y de la androginia. Yo sé que hay una línea en la India de narradores que son transvestidos, son hombres vestidos de mujeres, que una de las cosas que hacen es narrar estas historias en eventos, también en los trenes, se les da limosna o pago, digamos, por las historias, y es como todo un linaje
bastante cerrado, digamos, que se ha estudiado poco, pero se ve que va muy lejos. Entonces, quizá esta tradición de transvestidos, de hombres vestidos de mujeres, o quizá con un sexo neutro, que cuenten estas historias, va muy lejos, llega a la antigüedad, pero no lo sé, porque esto es más antropología o sociología, no es lo que estudio. Lo que sí me gustaría entrar en el tema de la androginia en las historias y el sentido poético que tiene. Mónica preguntaba, ¿cuántos Kali Yuga hay en cada manifestación de la divinidad? ¿Es solo uno, este que estamos viviendo? ¿Ya han habido otros? Sí, hay muchos y vendrán muchos, porque es un ciclo, es un ritmo. Entonces, igual que cada ritmo, son infinitos los Kali Yuga que hay. Y eso es una manera bonita también de verlo, de la reverberación que tiene cada acción. Porque, como decía, es un pulso que es esta manifestación que tiene que ver con lo de la androginia que vamos a hablar hoy, que es esta manifestación como esta expulsión de la flor de loto del ombligo de la divinidad en todas las direcciones y después reabsorción. Esto es un pulso que marca el tiempo es un ritmo y entre apertura y cierre hay un tiempo, eso ya marca, marca como señales, marcas, abierto, cerrado, y ahí podemos empezar a medir cuánto hay entre apertura y cierre, cuánto tarda cada fase. Y dentro de esa fase hay muchas eras que siguen una a la otra. Son 71 Kali Yugas dentro de la vida de un mano, que es como un arquetipo de la humanidad. Y dentro de cada era hay 14 manos. Entonces, 14 por 71 veces Kali Yuga existe mientras está abierto al loto y cuando se cierra. Pero cuando se vuelve a abrir, otra vez el mismo número. Y como ese pulso es eterno, pues hay infinitas Kali Yuga. No se terminan nunca. Es un proceso, es un ritmo inevitable. La muerte del abuelo Bhisma, vale, yo normalmente no digo quién preguntó la pregunta porque para guardar un poco también la privacidad de cada uno, pero Mónica dice, la pregunta del cambio de sexo fue hecho después de la historia de la muerte del abuelo de Bhisma, que dijo que solo podía ser matado por un hombre que hubiese sido mujer antes. Se refería que había androginia, el cambio de sexo en esa era. Sí, en el caso de Bhisma sí, pero ese es un caso especial, es una androginia mágica que tiene que ver mucho con el cambio de era y la destrucción a la que se refiere el Mahabharata. Y a eso quería llegar hoy. Poco a poco, dando lugar a este tipo de preguntas, que son las que llevan a lugares interesantes. Así que bienvenido toda pregunta y al final todo tiene que ver porque habla de la realidad. Vale, pues llegaremos a todo esto, a Bhisma Bhisma es un héroe del Mahabharata. El Mahabharata es, como decía, hay diferentes eras. Una era perfecta, una degradación a una era un poco menos perfecta, a una era un poco peor, y la nuestra, y después renacer de la era perfecta. El Mahabharata es la historia de la guerra que pasó al final de la era anterior, que hizo que se destruyera todo. Entonces, todo lo que quedaba de esa era que la hacía mejor a la nuestra. Una de las cosas era la conexión entre lo material y lo inmaterial. Todavía había gente que podía ver portales abiertos en la Tierra que conectan los mundos. Ahora no los vemos. Ahora son montañas, rocas, porque es la era de la mirada material. No podemos ver con los ojos los portales. O no me acuerdo, algo que quería decir que mientras contaba lo de las rocas, pero se me ha olvidado. Por ejemplo, que la reproducción podía ser inmaterial. Ahora la reproducción es solo genital, pues antes, pero material, digamos. Antes podía ser por intención, todavía había quien podía hacerlo. Y el Mahabharata, de hecho, los padres de los que hacen la guerra son engendrados de esta manera, por intención, por un ritual. Pues el Mahabharata habla de la guerra, de la caída de esta era, como del cierre de
de la conexión entre el mundo intermedio y el mundo físico, y por eso describe cosas que tienen que ver con toda esta unión de contrarios de la que estamos hablando. En el Mahabharata es una guerra civil que enfrenta a primos, y en un bando lucha un guerrero que estuvimos hablando mucho de él en otra ocasión, que es hijo de los elementos y muere cuando él quiere. Nada puede, o sea, él decide cuando muere, por el nacimiento mágico que ha tenido. Es también largo de explicar todo, pero él es hijo de los elementos, y él dice que solo morirá, aceptará, o sea, que él, bueno, dice que él nunca agrederá, no luchará contra una mujer o contra alguien que haya sido mujer, aunque sea un hombre. Si ha sido mujer o está vestido de mujer, no luchará contra él. Entonces, el único punto débil que tiene es este. Y precisamente el que lo mata en esta guerra es un hombre que ha sido mujer. Y contamos su historia, y por eso la pregunta de si existía el cambio de sexo. En esa situación sí, y en otras también. Pero hay que remontarse al origen de todo para entender qué es el sexo, o sea, qué es el género. Hola, Oli, ¿qué tal? Me alegro. ¿Qué es el género? O sea, ¿quién nos divide? Y eso es interesante porque, por ejemplo, en sánscrito hay femenino, masculino y neutro. Lingüísticamente existen los tres estados. Y físicamente es verdad que también existen los tres, porque esto es uno de los, justamente estos días, es uno de los temas de los que se habla, que hay un tabú de hablar de que hay personas que nacen como mujeres, hay personas que nacen como hombres y hay personas que nacen como con ambos sexos o con un sexo entre medio. Y por lo que tengo entendido de los datos que daba la Asociación de Transgénero de España de hace unos años, es 1 de cada 100. Es un porcentaje alto para algo de lo que no se habla. Entonces, en sánscrito se integra esto en el lenguaje, de la presencia también del neutro. Y en Facebook se ve, porque ahora es cuando me pone que hay problemas para reproducir el vídeo. Si alguien puede, de los que están conectados, puede decirme que se ve, porque nada, porque lo sigo grabando. Por ejemplo, cuando tenemos emociones que pasan por nosotros cuando escuchamos estas historias, hay emociones positivas, hay negativas y hay neutras, que a menudo las ignoramos o esperamos a que pasen porque parece que es neutro, no es algo bueno, ni lo podemos, no podemos ni rechazarlo ni... Bien, gracias. Ni rechazarlo ni desearlo. Pero bueno, es importante también tener en cuenta esta presencia del neutro en el mundo. Y cuando hablamos de lenguaje y género, estamos hablando de capas de la realidad. Entonces, también es importante tener en cuenta que es muy útil cuando se escuchan estas historias hacer este cambio, este giro y salir un poco de la idea del individuo que mira al mundo y verlo como todo el rato lo que nos están repitiendo, que es el mundo que viaja hacia el individuo. Se va creando por capas el mundo, por este proceso del que hablan todo el rato las historias, que es esta expansión de todo, el despliegue de todo. De este despliegue emanan la conciencia, y de la conciencia el brillo, que son los dioses, y de los dioses, y ahí también la separación entre luz y oscuridad, y de los dioses el sol, y del sol los elementos y la materia, y el nacimiento del ser humano en el mundo. Esto no es que es el mundo, el humano que mira al mundo, sino que el mundo viene hacia el humano. ¿Y el mundo entonces qué género tiene? ¿Masculino o femenino? Pues esta es una de las preguntas que estas historias integran muy profundamente.
en este juego que hacen, por ejemplo, de la representación, de la creación. Si alguien quiere decir algo, yo voy hablando así como lentamente, ahora digo, son esos momentos que quizá parece que me estoy yendo de tema, pero no necesariamente, hay una idea detrás. Bueno, que esta creación por emanaciones, quizá estas emanaciones son un poco nuestra manera de verlo, pero en realidad es una sola realidad que la mente necesita entenderla por capas, pero se explica poéticamente que en el origen, una de las maneras de explicarlo es que hay un solo ser, que es el Señor de todos los nacimientos, que abarca todo el universo y no para de expandirse. Y se expande hasta que de tanto expandirse queda flácido y pierde toda energía. Y entonces los dioses, que todavía no han nacido, pero como esto está fuera del tiempo, pues lo nacido y lo no nacido coexiste, los dioses encienden en el centro de este ser el fuego, que es lo que da energía a todo, lo que le da esa ímpetu. Y el fuego también es deseo. Y con el fuego aparece el brillo. Y este ser que es todo, desea el brillo que emana de él, como si dijéramos desea a su hija. Y empieza a perseguirla. Y la hija va tomando formas distintas porque no quiere estar con él, huye de él, en esa persecución de pues deseo y quizás seducción también en un punto, y la hija va tomando formas distintas y así van apareciendo las diferentes formas del universo. Y al final esa persecución es tan, tan intensa que en el fondo de todo esto hay un rugido, una vibración o un rugido que se le llama Rudra, que es uno de los nombres de Shiva también, que es uno de los nombres de la divinidad, que se enfada con esto que está pasando, con lo que está viendo, con esta persecución y dispara una flecha. Pero la flecha alcanza a este ser original que está persiguiendo, está deseando la luz que sale de él mismo, lo alcanza un instante tarde, cuando ya ha perdido una gota de su semen, de su semilla. Y esto cae en el centro del universo y brilla como 1000 millones de soles, porque esta gota es el recipiente dorado en el que estamos todos. O sea, todas las galaxias que existen son, de hecho, este gran contenedor. Y dentro de estas galaxias nacen nuevas formas. Ahora, ¿dónde cae este gran contenedor brillante, o esta gota brillante, o esta semilla brillante? ¿Dónde está? ¿Qué la está reteniendo? Pues también el universo, podríamos decir el útero de la diosa. ¿Por qué digo todo esto? Porque esta combinación está presente continuamente y entonces dentro de este contenedor dorado en el que estamos todos, allí es donde nace un bebé, dicen, como dentro del útero, un bebé que brilla como 1000 millones de soles, que es Vishnu, es lo que permea todo. Y de su ombligo sale una flor de loto que se abre en todas las direcciones y abre sus pétalos, y cada pétalo es una de las formas de la realidad. Y dentro de esta flor de loto nacen los dioses que están continuamente haciendo un sacrificio. Están todos sentados, todos los dioses y todos los seres, visibles e invisibles, están todos reunidos en este sacrificio, y el que lo dirige es la reencarnación de Brahma, que es la flor de loto, que es una reencarnación del ser original. Y a ese sacrificio
el ser que lo dirige, que se llama Daksha, que es una reencarnación de Brahma, que es el que expande la flor de loto, no invita a Shiva, que es una reencarnación del aullido original que había disparado la flecha. Y por no invitarlo, Shiva se enfada y destruye ese ritual. Y dentro de esa dinámica de ritual imperfecto que se destruye pero renace, estamos nosotros y todos los mundos. ¿Qué quiere decir con todo eso? Que siempre el mundo es la mujer. Y la semilla es Prajapati, el ser original. Entonces, esta diferencia que hacemos de cuerpos de hombres y mujeres solo son un reflejo de esa dinámica cósmica que pasa todo el rato, que es esta dinámica de impregnación en algo. Entonces, por eso siempre hay un contexto y un renacer dentro de ese contexto y un renacer dentro de un renacer dentro de un renacer, y esa dinámica es la mujer y el hombre. Se ve eso porque eso viene por lo de la androginia. Y estas son las polaridades. Fuera, formas, contexto y contenedor, mujer. Como la nutrición, el útero. Y lo que es dentro y impregnación es el hombre. Pero esto no es una polaridad perfecta, como que el ritual no funciona y este ser original no consigue impregnar a su hija, sino que la semilla cae porque le dispara una flecha justo un momento tarde, Rudra, porque siempre hay algo entre medio que hace que, si no, estaría totalmente equilibrado, pero hay algo que lo desequilibra de alguna manera, o que hace que exista. Ese es lo neutro. Por eso, lo neutro es Shiva y la diosa, que es una imagen que habréis visto alguna vez, que es el Ardha Nareshvara, que es el dios que es la mitad mujer y la mitad hombre, que lo usé en la imagen para anunciar el tema de hoy. Usé esta ilustración de esta deidad, de esta representación de la divinidad que es mitad hombre, mitad mujer, y es una ilustración de Juan Cassini, que es un gran ilustrador, que hablaremos más de él en el futuro, pero bueno, a esto iba con... Hay un andrógeno que es el andrógeno cósmico, el universo en sí es andrógeno. Para mí era muy importante empezar con esto, para después pasar a las anécdotas que pasan en planos menores dentro de esto. Hago una pausa si alguien quiere decir algo. La persecución del rey y la gacela, exacto. Es que es exactamente eso, es un reflejo de... En Instagram dicen que me recuerda a la persecución del rey a la gacela, que en prácticamente todas las historias empiezan con un rey persiguiendo una gacela, y en un momento la gacela se pierde en el bosque y el rey se encuentra en otro lugar que él no esperaba. Él tenía un objetivo, que es cazar esa gacela, y de repente la gacela desaparece y el rey está rodeado de algo nuevo. Está en el bosque, pero lo está viendo distinto, porque de repente se le ha abierto la mirada. Está como acogido por el bosque, como dentro de este receptáculo, este útero, como lo queramos llamar. Es que las palabras pierden ya la importancia de lo concreto. Son catalizadores, quizá, pero sí, muchas historias empiezan con el rey que se pierde buscando una gacela. Y ahí se encuentra con algo que lo abre a otra cosa que no esperaba, y renace, muchas veces renace no solo una historia nueva, sino un personaje. Porque son dinámicas universales, o la gloria, que pasan todo el rato. Eso es el origen del andrógeno, es ese andrógeno cósmico, el universo, que tiene todos los sexos. Y entonces, por ejemplo,
Estoy pensando si, mira, sí, esto que decía de la emanación, de que este juego del universo que se impregna y autoimpregna dentro de planos, pues lleva a los dioses, que son pues el brillo, son los dioses, son los brillantes, y están enfrentados con la oscuridad, que son los asura, son sus enemigos. Y hace poco vi un verso en un Upanishad, que son textos, digamos, más filosóficos de la India, que no lo he preparado, entonces ahora no podré citarlo exactamente, pero hablaba de que el brillo es interior y que fuera del cuerpo están las formas y la energía vital, que en sánscrito es asura, y viene asura, como si todo lo que es exterior sería pues lo asúrico, las formas, y dentro hay un viaje que es infinito, por eso los dioses están conectados con el infinito, que tiene que ver más con el brillo interior, que mirando hacia adentro se puede ver la vía de los dioses, mirando hacia afuera la vía de los asura. Por eso siempre están enfrentados y es una guerra que nunca se soluciona, porque siempre hay un fuera y un adentro. Solo se puede equilibrar esto y se equilibra en momentos. Entonces el Mahabharata habla de esto también, de este conflicto. Y en forma de historia, estos dioses, el último dios en nacer es el sol, y del sol venimos nosotros, en dos linajes que se abre la humanidad. El linaje directo del sol y el lunar. Todos los protagonistas del Mahabharata, los que están en la guerra, son descendientes del linaje lunar. El linaje solar es el primer hijo del sol, que viene de un estornudo del sol. Entonces este estornudo es el primer hijo. De ahí continúa el linaje solar. Otro hijo del sol se fue de viaje y entró en un bosque y de repente se convirtió en mujer él, y el caballo en el que iba se convirtió en yegua. Ahí está la pregunta, Mónica, que también decías sobre cambio de sexo. Pues ahí tenemos otro cambio de sexo. ¿Y por qué cambió de sexo en ese bosque? Porque descubrió que en ese bosque hacían el amor Shiva y Parvati, que son estas dos formas del dios, el andrógeno cósmico, que es mitad Shiva, mitad Parvati. Cuando hacen el amor ellos están totalmente unidos. Y entonces Shiva, para que ella no pasara vergüenza, para que nadie la viera desnuda y se avergonzara, lo que hace es que todo lo que entre en este bosque se convierta en femenino. Por tanto, el caballo se convirtió en yegua y el rey se convirtió en mujer. Y entonces el planeta Mercurio se enamoró de esta mujer que vio y bajó y se declaró. Y en forma de mujer este rey se enamoró de Mercurio y tuvieron hijos. Y al tiempo el reino reclamaba a este rey, entonces él salió del bosque, volvió a convertirse en un hombre y ahí siguió reinando como rey, pero a veces volvía al bosque y ahí seguía siendo mujer y se veía con Mercurio y hacían el amor. Pues de los hijos que van naciendo de esta relación continúa el linaje lunar. Bueno, ahí tenemos un cambio de sexo muy interesante, muy misterioso y muy inconsciente a donde lleva, de la relación entre hombres y mujeres y esa dualidad en la que este personaje es capaz de vivir entre hombre y mujer y que disfruta de las dos cosas. Pues los descendientes de este linaje son estos nobles que acaban en esta guerra civil, que es la guerra del Mahabharata, que hace que se termine todo lo que quedaba de conciencia de la era anterior. Que se cierre esa conexión entre lo intangible y lo material, podríamos decir, entre otras cosas. Y en esta guerra pasan muchas cosas. Una es esta lucha de la que hablábamos con Bhishma, pero también hay algo más de lo que quería hablar, hablando de cambios de sexo, que hay que presentar mínimamente los personajes. El comienzo del conflicto quizá empieza con este personaje que es hijo de los elementos, que él decide no tener descendencia,
¿Y qué pasa con él? Estoy mirando también por el tiempo. Lo que pasa es que había un rey que persigue una gacela y esa gacela se pierde en el bosque y el rey de repente se encuentra delante de un río. Y del río sale una mujer desnuda. Y es una historia muy bonita la que tienen, pero salto aquí porque si no, no dará tiempo. Y tiene hijos con esta mujer. Otra vez ya la hablamos. Es una pena porque estáis saltando una parte muy bella, pero el hijo de ese encuentro es esta persona que se llamó Bhishma. Y esta mujer vuelve al río, vuelve a las aguas, por una cuestión también muy interesante, pero ahora dejamos que ella vuelve a las aguas y el rey se queda soltero con su hijo. Y más adelante el rey se enamora de una pescadora, se declara totalmente, pero la pescadora le dice que no se fía, que la van a tratar como concubina, porque ella es una pescadora y él es un rey, y en el palacio no la van a respetar. Entonces la condición que ella pone para casarse con él, si tanto le gusta, es que sus hijos sean los herederos, y no el hijo que tiene ni nadie más, solo sus hijos. Y entonces el rey se pone muy triste porque no puede hacer eso, pero su hijo se entera y antes de que el padre le diga nada, él mismo declara que no tendrá hijos y que renuncia al trono. Y tiemblan los tres mundos. Este es el hijo de los elementos, el que puede morir cuando quiere. Él decide cuando muera. Y entonces el rey sí tiene dos hijos con la pescadora, que son los herederos, y este gran guerrero que muere cuando quiere, el hijo anterior, el hijo del agua, de Ganges, del río y de los elementos, él decide ir a un torneo a conseguirles mujeres. En ese torneo la idea es que las princesas, que eran tres, miran cómo príncipes de todos los reinos pelean y el que les impresione, pues ellas lo eligen. Pero él es tan fuerte que no necesita impresionar a nadie, las secuestra directamente y se las lleva en el carro. Lo cual es aceptado en esa era porque era una manera de ahorrarse el dote también. Significa que si su padre acepta, ellas pueden ser reinas y nadie tiene que pagar dote porque han sido secuestradas. Se concibe como un tipo de boda, el secuestro, en ese caso. Lo que pasa que sí que hay un punto donde se escucha las necesidades de estas mujeres, dos de ellas participan en el acto, pero una le dice al secuestrador, a Bhishma, que ella ya está enamorada. Y él le dice, entonces ves con tu amado. Era una excusa, ella no estaba esperando a que nadie la impresionara, sino que ya tenía claro que había uno que hiciera lo que hiciera, era él, ella ya lo amaba. Él le dice, pues ves con él. Lo que pasa es que cuando ella va, él la rechaza, su amado, le dice que ahora tiene miedo, que si él ya la ha secuestrado, no quiere meterse en problemas, que no vuelva, por favor. La familia de ella le cierra las puertas, entonces ella vuelve ofendida y le dice a Bhishma que la tiene que aceptar ahora, que la han rechazado. Y él le dice, mira, lo siento porque las otras dos ya están casadas con los dos hijos que había y yo no me voy a casar, yo no voy a tener, yo soy célibe. Y ella le dice, ¿cómo? Me estás dejando así en medio de nada, me estás tirando, ¿a dónde voy a ir? Le dice ella, y él le dice, no, lo siento, pero no es mi problema, son los problemas que están apareciendo en esta era, como una indicación de la era a venir, es esta era nuestra, la era de la confusión. Entonces ella lo jura que lo va a matar, le jura que lo va a matar. Y él le dice, pues yo no puedo, yo solo muero cuando quiero, no sé cómo lo vas a hacer, y bueno, yo solo he dicho que solo quizá me podrá dañar alguien que haya sido un hombre, que haya sido mujer. Entonces ella hace tal voto de conseguir esto, que va de viaje, peregrina por todo el mundo, y el detalle importante es que ella reza mucho a Shiva para que le ayude a renacer como hombre y recordar esa intención de venganza que tiene. Y esto es crucial porque Shiva es el que se encarga de transformar y hacer que caigan las eras. Siempre la destrucción de una era y el renacimiento de otra viene de parte de Shiva, es el que hace eso.
Entonces, no es casual que ella invoque a Shiva para hacer ese cambio de sexo. Y se tira al fuego invocando a Shiva, ella, y renace como mujer. Y no recuerda exactamente la venganza, pero hay algo que la mueve a querer ser hombre. Y eso es también interesante, porque con lo que conecta no es con la memoria concreta de la venganza que quería tener con este Bhishma, sino que conecta como con la memoria cósmica de la diosa, que tiene que estar presente en esa caída de la era para matar a ese héroe. Entonces ella crece como princesa, pero entrena tiro al arco, artes marciales, entrena para la guerra como si fuera un príncipe, tanto que corre la voz en los reinos de alrededor que hay un príncipe muy valiente en este reino y otro reino pide la mano de este príncipe y ofrece su princesa. Y entonces el padre de la princesa guerrera está en un problema porque si rechaza la mano le pueden declarar la guerra. El problema es que él no tiene ningún príncipe, tiene una princesa como hija. Y ella se deprime tanto de esa situación en la que ha metido a su padre que se va al bosque sola hasta que llega a la cabaña de un ser mágico, de un yaksha, de estos seres que viven en el bosque pero ahora no los podemos ver y antes sí, la gente los podía ver, que está todo lleno de grano alrededor y telas rotas colgadas de los árboles y mucho humo. Y ella le cuenta su historia y este ser le ofrece prestarle su sexo y que ella sea temporalmente un hombre para que se consume la boda y que esté contento el reino y después vuelva y le devuelva su sexo. Y ella contenta vuelve como hombre y mientras tanto el rey de los espíritus pasa por allí y quiere visitarlo y se da cuenta de que se ha vuelto mujer y le dice, ¿qué has hecho con tu género? Y dice, es que se lo he prestado a una humana. Y el rey de los espíritus se enfada porque él lo había hecho masculino y no femenino y le dice, si tanto te gusta, pues quédate así. Y ella se transforma en hombre. Y en esa batalla final del Mahabharata, ella será el hombre que ha sido mujer que podrá matar a este Bhishma que solo lo pueda matar un hombre que haya sido mujer. Pero ella no recuerda exactamente esa venganza, sino que solo tiene como un impulso de ir hacia él. Y eso es interesante porque está conectando con algo mucho más profundo que la venganza superficial. Este es un personaje de cambio de sexo. De ahí venía esta pregunta. Pero hay otro intermedio también. Vamos bien, no sé si alguien quiere decir algo, porque como no veo las caras es un poco... Supongo que está todo el mundo siguiendo la historia. No sé si en Facebook se sigue viendo también. Está muy silencioso. Sé que son muchos personajes, pero lo importante no es acordarse de los personajes estrictamente, sino un poco de algo como una línea que conecta interiormente todo, como algo intuitivo. Si recordáis, la pescadora que exigió que sus hijos fueran los herederos, tiene 2 hijos con el rey, y el hijo célibe, el hijo del río, el que va a matar a esta mujer despechada, convertida en hombre, él secuestra a 2 princesas, una tercera que es la que se va y se convierte en su verdugo. Él secuestra a 2 princesas que casa con estos 2 príncipes. Lo que pasa es que uno muere rápido en la batalla y el otro queda con 2 mujeres y se ve que hacen tanto el amor que muere de cansancio, sin tener descendencia. Y ahí tenemos el problema. Tenemos 2 reinas, pero no hay ningún rey. Ahora, la pescadora tenía un hijo también de antes de conocer al rey. Este hijo no es otro que el narrador de todo el Mahabharata. Es hijo de un sabio de las estrellas, que justo la semana pasada hablamos bastante de esto. Es muy interesante todo su linaje, podéis ver el vídeo anterior. Él es un mago, puede hacer lo que quiere. Le piden a él que continúe el linaje como está emparentado con la reina,
Es como si los genes de la reina continúan con estas princesas extranjeras a través del hijo anterior. Y él es el que las deja embarazadas por acto de intención. No se acuesta con ellas, sino que es algo que se podía hacer antes, que es dejarlas embarazadas por el mero propósito. Pero ese propósito está emparentado con el propósito original de la creación. Es todo el rato el andrógeno cósmico que se renace continuamente. Entonces, él las deja embarazadas, pero como este acto es tan poderoso, una se asusta y cierra los ojos y nace un rey ciego, y la otra se queda pálido del susto y nace un rey pálido. Entre los descendientes de ellos será la guerra. Y también lo que no se dice muchas veces es que les dan otra oportunidad para que nazca un rey perfecto y ellas invitan a una criada. Y la criada entra de noche y ahí él la deja embarazada con su poder y nace un hijo perfecto porque la criada lo recibe tal cual, el poder. Lo que pasa que como es una criada, él no lo deja reinar y nadie le hace caso. Y se convierte en un consejero muy sabio. Y últimamente estoy colgando en Facebook y en Instagram unas frases de sabiduría que de abajo, si os fijáis, pone consejero Vidura. Ese es su nombre, Vidura. Y los consejos que tiene son muy valiosos. Por eso, una de las maneras de compartirlos, no sabía cómo hacerlo, pues me parece como irlos poniendo en las redes y de esa manera se va como también difundiendo sus consejos, que nadie lo escuchaba por su origen, pero el rey perfecto era él, en realidad. El ciego era muy maleable y el pálido, Pandu, no podía tener hijos. Entonces él huye a la montaña, se va a la montaña con las dos reinas que tiene, no puede tener hijos porque no puede tener relaciones sexuales por una maldición. Y una de ellas invoca a los dioses para quedar embarazada. Es un secreto que tiene. Estoy como yendo muy rápido, pero para llegar a un punto concreto. Los hijos de los dioses y esta reina, pero que se consideran los hijos del rey pálido, aunque él personalmente no haya intervenido, pero sí es por petición de él, por tanto son sus hijos, son los protagonistas del Mahabharata. Los 5 hermanos, el mayor, que él se convertirá en el emperador universal, Yudhishthira, el hijo del Dharma, el segundo, el hijo del viento, de la energía, Bhima, y el tercero, Arjuna, el hijo del rey de los dioses, que es un guerrero perfecto. Es amigo de Krishna, es a quien Krishna le explica la Bhagavad Gita en el centro de la obra, del Mahabharata. Ahí quería llegar. Arjuna es el guerrero perfecto y los otros dos son gemelos. Son los hijos de la segunda reina, Nakula y Sahadeva. Hijos de dioses gemelos, los Ashvin, que son como las transiciones. Luz y oscuridad, amanecer y atardecer, son los Ashvin. Pues estos 5 hermanos se casan con una misma esposa. Esto ya sería para otro día, para hablar solo de eso. Y como los odian sus primos, los hijos del rey ciego, en un momento los engañan, los invitan a un juego de dados amañado, ahí los estafan y los obligan a irse al exilio 12 años, con la condición de que después de 12 años tienen que estar escondidos 13 años. Un año, perdón, en todo el año 13, un año. Si los encuentran en ese año, 12 años más de exilio. Y para esconderse en ese año y que nadie los reconozca, entran en un reino y toman identidades falsas. Cada uno hace lo que menos se esperaría de él. El mayor se convierte en un apostador que juega todo el día con el rey de ese reino. El segundo, el hijo del viento, se convierte en cocinero. Y el tercero, Arjuna, que es el guerrero perfecto, se convierte en transvestido. Ahí quería llegar. Se convierte en profesor de danza de las princesas del reino y todas las habilidades que tiene con el cuerpo las aplica a la danza. Y va vestido como una mujer y camina amaneradamente y tiene joyas y eso se describe porque le da pena a la esposa que está haciendo de peluquera de la reina. Y los Nakula y Sahadeva hacen de vaquero y domador de caballos. Bueno, ahí tenemos a otro elemento de transgénero que aparece en esa historia. Y hay quien relaciona este transgénero y profesor de danza de género neutro, porque es un guerrero hombre que se ha convertido ahora en mujer, en otra de las imágenes de Shiva, que es el Shiva que baila, el señor de la danza, Nataraja, porque su danza es la que hace mover los mundos. Y en un punto, todas estas historias de transgénero
están apuntando al momento en la guerra en el que van a participar estos personajes y Shiva, que es la transformación. Por tanto, esto que decía que la semilla de Prajapati, si recordáis al principio de la hora, renace y que toda impregnación es el hombre y el contexto, el entorno es la mujer, pues lo tenemos también en Bhishma, el hijo de los elementos. Él es como una especie, lo llaman el abuelo continuamente, y este Brahma que expande los pétalos de la realidad es también el gran abuelo de la realidad. Y esta mujer que es célibe como él, que toda su doble vida, que todo su viaje está enfocado a matarlo, precisamente a él que nada lo puede matar, hay quien lo ve también como la relación de la diosa y el dios invisibles que están dentro de todo y detrás de todo. En esa relación que tienen como a través, es una relación de amor en un punto, porque a través de las formas ella renace incluso para poder vencerlo, y él sabe quién es porque tiene astrólogos que adivinan dónde va a nacer y la siguen la historia, y él, por eso él sabe que ella es una mujer que se ha convertido en hombre, porque él conoce su historia. Bhishma la va siguiendo porque él sabe que ella será la que lo va a matar. Y por eso tiene espías y astrólogos que adivinan dónde nacerá él y van siguiendo toda la vida. Hay un amor allí. O sea, él es célibe, pero su atención está en ella, como el dios y la diosa, que están continuamente en relación. Y ella, para convertirse en hombre, para matarlo, invoca a Shiva. Y otro de los puntos centrales de la obra es cuando, y ya no hay tiempo para contar todo esto, uno de los personajes invoca también a Shiva para que dé la fuerza para matar al hijo de Arjuna. Y el hijo de Arjuna Arjuna es el guerrero que hizo de profesor de danza. Pues la princesa que era alumna de él la casó con su hijo. Y precisamente el hijo, o sea, el nieto de Arjuna, el hijo de esta boda, es el que mata a este personaje con invocación de Shiva. Porque está presente todo el rato Shiva en esa guerra, porque está presente en el umbral. Cuando hace falta transformar algo para que renazca una era, que es la nuestra. No sé si eran muchos elementos, si responde el tema del cambio de sexo, pero yo quería entrar en esto, quería ir un poco más allá y entrar en el andrógeno cósmico, que está funcionando todo el rato. Pues eso, si alguien quiere decir algo de esto, si alguien... A mí me interesa mucho también la devolución, es una parte central de la oralidad, si no, pues sería lo mismo que escribir, si solo hiciera vídeos explicando, grabarlos y colgarlos en la red, pues ya no es oralidad, es esa devolución. Y es algo que quiero experimentar también en este formato. Entonces, bueno, la idea es quizá contar menos y que haya más tiempo de... Mientras digo esto, si alguien quiere decir algo, pues me puede cortar. Pero, y si no, pues ya sabéis que también podéis escribirme después. Si alguien tiene preguntas, puede hacérmelas y a partir de esto vienen los temas para narrar. Pero ahí de la pregunta del cambio de sexo, pues quería llegar a esto del andrógeno cósmico, el, esta equilibrio entre emanación exterior y repliegue interior, como decir. Se me hace corta la hora, me alegro. Bueno, me alegro que lo vivas así, que
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tienen ese efecto estas historias que llega muy profundo bueno, se cortó en Instagram y nada, en Facebook no veo ahora comentarios, no sé si es que hay problema en la conexión o los que estaban se desconectaron, pero también a veces hay comentarios que no aparecen por alguna razón en el chat y los veo después. De todas maneras, bueno, la idea es cada martes hacer este encuentro. Muchas gracias. Escucharte sin palabras. Que te quedas sin palabras en el momento de escuchar. Es como sumergirse en un silencio. Gracias a ti por preguntarlo. Preguntas por inbox son bienvenidas. Es esto. Entonces, bueno, ahí estamos, experimentando con como la comunicación. A mí me interesa mucho esta parte de ir como reflexionando sobre cómo funciona la comunicación también a través de este medio, ¿no? Pero comunicación en el sentido de ambos bandos, ¿no? Que sea realmente una oralidad en el sentido de interacción y no solo yo contando, porque para eso se puede escribir y ya está. Y bueno, gracias a vosotros por conectaros y este vídeo también quedará como documento, lo subiré después a YouTube y bueno, seguimos el próximo martes a la misma hora viajando por estos mundos de la realidad. Gracias a los que os habéis conectado y gracias a los que lo veis después. Hasta la próxima.